Déjame buscar mi verbo. Bueno, algunas de mis hermanas tienen orar para encomendar la reunión al Señor. Sí, claro, Liana, yo lo puedo hacer. Adelante, Juan. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, estamos aquí reunidos delante de tu presencia, Señor, para recibir de ti la gracia que tú nos quieres dar en cuanto al entendimiento, Señor, de esta parte de la palabra, Señor, que tú nos has revelado. Danos el entendimiento, abre nuestros corazones, Señor, y prepáranos para poder ser multiplicadores de esta información hacia nuestros hermanos, Señor. Prepara el corazón de los hermanos que están acá con sed de aprender de ti y revélanos, Señor, síguenos revelando como lo has hecho hasta ahora, Señor. Bendice grandemente la vida de cada uno de los que están en este chat, Señor, en este grupo, Señor, y bendice sus vidas con estas bendiciones espirituales que tú nos has dado, Señor. Gracias porque cada vez que preguntamos tú respondes, Señor, y estamos aquí, Señor, en busca de más respuestas, de más de lo que nos quieres decir, Señor. Síguenos ayudando, Señor. Conoces cada petición de cada corazón, Señor. Tómala en cuenta, tómala en tus manos, Señor. Y ponemos esta reunión en tus manos, bendito Dios, para que seas tú guiando en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, Señor, y que nos ha unido a través de su sangre bendita. En el nombre de tu amado Hijo ponemos todo en tus manos, Señor. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a ver cómo el Señor nos guía la explicación. Todos escuchan, ¿verdad? Sí, Sí. ya la escuchamos bien, sí. Sí, Estamos sí, todos. hermana, escuchamos. Bueno, entonces. Le escucho, más no la veo yo. No, porque no voy a encender mi cámara porque si no, entonces se carga mucho la línea y como tengo que compartirles las láminas, entonces para que no se... Ahora ustedes me dirán si se ve o no se ve. Sí, ahora sí veo. Nolvia, Juani, Mari Carmen, Patri. Sí, sí se ve, Eliana. Sí se Mi ve. hermana, Sí. estoy viendo. Se ve bien. Sí. Muy bien. Bueno, entonces este estudio, no sé si quieres entonces poner a grabar, Patri. Sí, Diana, ya está grabando. Ok, muy bien. Entonces, en el nombre de Jesús, comenzamos. Hemos denominado el estudio como los hijos de luz, porque así la palabra los llama. No es que nos hemos inventado el nombre para agrupar a una serie
hermanos que... Liliana, perdón que te interrumpa, qué vergüenza, pero Mari Carmen, necesitamos que por favor, si podés cerrar tu micrófono, porque si no se escucha mucho ruido. Muchas gracias, Mari Carmen. Disculpa, Liliana, adelante. Muy bien. Entonces decía que le hemos titulado Los hijos de luz. Entonces, antes de comenzar, hay un versículo que es muy enigmático en segunda de Pedro 3:16 y leemos desde el 15 para tomar un poquito de contexto, aunque deberíamos leer más, porque Pedro está hablando de los últimos tiempos y cómo el Señor se ha demorado, ¿no? En venir y otra vez por segunda vez a la tierra. Y entonces él dice que, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación en esa demora, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue dada, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos inconstantes torcerán, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esta frase que hemos resaltado en rojo, algunas cosas difíciles de entender, probablemente se refiera a esto que les vamos a explicar ahora, porque son difíciles de entender porque uno no se las esperaba. Entonces, y tienen que ver con esa paciencia que tiene el Señor de esa demora, porque todo redunda en salvación. Esa paciencia nos lleva a la salvación, ¿sí? Entonces, es importante que para el estudio que vamos a comenzar, aquí hay que leer muchos pasajes con muchos contextos. Cuando citamos un versículo, hay que leer alrededor, arriba, mucho por abajo, para estar bien seguro de lo que se está hablando. Entonces, nuestra lectura, tiene que tener una velocidad muy, muy, muy lenta. Y les digo así, tan lenta tiene que ser, que a veces hay que leer como cuando uno empezó a aprender a leer. ¿Saben cómo era? Mamá, pa. Aunque a ustedes les parezca esto que es una exageración, hay algunos pasajes que son tan densos, tan concentrados, que la única forma de llegarlos a comprender mejor es bajando la velocidad de la lectura. Entonces, acuérdense de esto y empiecen a tomarlo como una práctica, porque les redundará en una mayor comprensión. Generalmente sacan libros de cómo leer más rápido, de cómo leer en diagonal, de cómo sacarle más provecho a la lectura, pero eso servirá para otras cosas. Pero aquí no, aquí es todo lo contrario, porque cada detalle es el que va a hacer la diferencia. Entonces no nos podemos dar el lujo de decir, no, todo eso es igual, todo eso es lo mismo, por haber leído rápido. Porque entonces uno empieza a construir sobre una base de lo que uno piensa y a la final es otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro texto central va a ser este. Y aquí vamos a partir. Es como
como un mapa, una ruta, una guía que vamos a, ¿saben? Esos exploradores que que tienen que descubrir el tesoro. Entonces ellos tienen el mapa por donde van a ir, pero entonces tienen dificultades hasta conseguir lo que van a encontrar y no saben dónde está. Entonces, de aquí, este es nuestro inicio, el texto central de donde hemos empezado a comprender todo y pensamos que esta es la mejor manera de transmitirlo, es como el Señor nos lo ha venido transmitiendo a nosotros. Entonces, porque hablábamos con el grupo de estudio que ya llevamos 2 años estudiando esto y comentando así como por dónde empezar, cómo compartirlo, si por otro lado, si tendríamos que hacerlo enfocado de otro sentido, pero pensamos que como el Señor nos lo mandó, pues así es la mejor manera de compartírselo. Entonces, nuestro texto de Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y a continuación, el capítulo 5, del 1 al 24, será nuestro punto de inicio. Estos versículos, no sé si ustedes se acuerden de lo que tratan, ahorita lo vamos a leer. Lo hemos puesto así, aunque están a continuación, pero lo que queremos resaltar es que hay un pero entre ambas lecturas. Este pero es muy importante porque va a ser la separación de unos y de otros. Y ahorita lo vamos a ver y les vamos a decir dónde ustedes se tienen que fijar para que vean esa diferencia. Y el problema de esto es que como lo leemos muy rápido, es que no notamos las diferencias. Pero si uno lo lee lento, y por supuesto, es el tiempo y la hora de que esto tiene que ser entendido. Entonces, vamos a ver si logramos explicarlo bien. Este pero entonces separa estos dos textos y de esta manera entonces los ponemos ya en dos círculos para diferenciarlos, ¿no? No sé si se logran ver estas letras. Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 24. Sí, se ve claro, Liana. Ok. Entonces, Sí, hermana, sí se ve. aunque hay diferencias entre estas dos lecturas, hay algo que las une o que pudiéramos decir que tienen algo en común, que son similares. O sea, hay unas diferencias, pero hay unas similitudes. Y es normal que hayan las similitudes porque todo apunta o sale o viene de Dios. Entonces, el hecho de que Él tenga diferentes planes, un plan para Israel, un plan para la iglesia, un plan para los hijos de desobediencia, un plan para los hijos de luz, no quiere decir que todo eso no converja en Él. O sea, el Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros y es el mismo Dios de los hijos de luz y es el mismo Dios de las criaturas que Él creó. Entonces, el hecho de esto hay que tenerlo presente porque si no uno piensa que Dios es como muy simple o muy sencillo y no puede tener más de un plan.
Y yo digo, pero si ha hecho toda la creación, ¿cómo no va a poder tener múltiples planes, múltiples formas de hacer las cosas? Sería limitarlo, ¿no? Entonces, entre estos dos grupos hay cosas que vamos a encontrar que son comunes y otras, pues esas diferencias. Porque en un principio o hace algunas semanas, y a lo mejor ustedes, desde que les pudimos compartir esto de la armadura, ya ven esas diferencias. Pero antes, uno cuando hacía la lectura, pues nos parecían que les hablaba al mismo grupo de gente. Entonces, vamos a leer. Yo no sé si alguien quiera ayudar aquí a la lectura. Patricia, Leo, Juan, sí, ¿sí? Leo. Ok, Leo. entonces, no sé si nuestras hermanas tienen ahí un cuaderno, un lápiz, un papel para ir tomando algunas notas de lo que mm, Yo sí, vayamos mi diciendo. lápiz, mi cuaderno, mi Biblia, todo acá al ladito. Muy Bueno, bien. Yo les sugiero que sí, que tengan un lápiz y anoten los versículos y esas diferencias que Liana va explicando, porque es sumamente importante tenerlo para repasarlo después y aprender para poderle explicar a otros hermanos. Voy a Sí, anotar. hermana, sí lo estoy haciendo. aunque les vamos a dar esto, pero las notas de cada uno es importante porque es lo que más les ha llamado la atención y entonces les va a ser más fácil después de volverlos a repasar. Adelante, Patri. Sí, antes quería decir unas cosas. No, siempre yo estaba leyendo hasta Tesalonicenses, en aquel momento cuando lo estaba leyendo por mi lado, que Liana contaba y, este, y ella lo estaba leyendo por su lado. Liana, fíjate por favor en el chat de WhatsApp que hay un hermano que solicita si lo podemos agregar. Entonces estaba leyendo esto y orando al Señor porque siempre con esa pregunta a Él que cuándo Él va a venir a buscarnos, cuándo va a ser el arrebato. Entonces leía esto y le decía al Señor, porque acá, ahora después cuando leamos van a ver, dice que para nosotros no va a ser, nosotros lo vamos a saber, no va a ser escondido esto para nosotros. Entonces es como que le decía, Señor, acá dice que nosotros los vamos a saber porque soy hijos de luz e hijos del día. Para ustedes no los va a sorprender como el ladrón en la noche. Entonces ahí empezó todo. Pero bueno, voy a comenzar la lectura. Tesalonicenses 4, desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos hasta la venida del Señor, de ningún modo precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos unos a otros con estas palabras. Pero, acerca de los
tiempos. Y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Cuando diga paz y seguridad, entonces, como el dolor a la que está encinta, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como un ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la tiniebla. No durmamos, pues, como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, habiéndonos vestido coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación, seamos sobrios, porque Dios no nos destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo, Señor nuestro, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual exhortaos el uno al otro y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Y os rogamos, hermanos, reconocer a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y que os amonestan, que los tengáis en muy alta estima con amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. Hermanos, también os rogamos, amonestad a los desordenados, animad a los desanimados, dedicaos a los débiles, sed pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para los otros y para todos. Regocijaos siempre, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, sino examinad todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal, y el mismo Dios de la paz os santifique por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo guarde íntegro e irreprensiblemente en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muy bien, gracias, Patri. Bueno, entonces ahorita vamos a ir analizando poquito a poquito y vamos a trabajar con la primera parte y luego con la segunda y sacaremos esas diferencias o esas similitudes o las veremos, porque al leer y al comparar, pues eso sale a la luz. Si tienen alguna pregunta, o siéntanse en la libertad de interrumpir, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes, lo primero que salta aquí a la vista es que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que ellos, que no quieren que ignoren lo que les va a decir a continuación. Entonces, lo que les va a venir y lo que les va a decir sobre el arrebatamiento, sobre dormir en Cristo, de que tienen una esperanza, de nuestra reunión en los aires con el Señor Jesús. Eso los tesalonicenses no lo sabían.
No lo habían escuchado nunca. Y Pablo se los está contando. Y esto lo podemos contrastar, esto de que ellos no sabían esto, con la segunda parte, con el capítulo 5. Porque fíjense lo que dice en el versículo número 1. Pero acerca de los tiempos y de los tiempos señalados, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor viene así como un ladrón en la noche. Entonces, esto de aquí, de continuación, ellos sabían que venía el día del Señor, que el Señor iba a venir en su segunda venida como juez. Y entonces, ¿por qué lo sabían? Porque ya eso lo había dicho el Señor Jesús cuando estaba con los discípulos. En Mateo, si leemos Mateo 24, Lucas creo que 21 y Marcos 13, nos va a contar toda una serie de hechos sobre el fin. Y entonces todo eso, ya los tesalonicenses ya estaban como que informados. Entonces aquí pudiéramos tener la primera diferencia, o sea, el conocimiento o el desconocimiento de unos hechos que Pablo se los estaba informando. Entonces, esto es importante de tenerlo en cuenta. Luego, este encuentro que vamos a tener en los aires, que está explícitamente aquí, a ver dónde está que no lo marqué, aquí en el aire, en el versículo 17, seremos arrebatados simultáneamente con ellos, ¿con quiénes? Con los que duermen en Cristo, con los que tienen esperanza, en las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Tienen que notar aquí, si pueden apagarlos, cerrar sus micrófonos, por favor, para que no haya feedback. Bueno, Perdón, capaz que no te escucho el hermano que entró último. Hermano, no sé si podés apagar el micrófono, por favor, no haga ruido. Muchas gracias. Hermano Alvarito, no sé cuál es tu nombre, hermano. Claro, sí, es que no sé cómo se le apagará el micrófono. ¿Estás en el teléfono celular? O Sí, en el celular. si pasás el dedo se te van a venir unos iconos, te van a aparecer unos iconos de un microfonito, una camarita, si pasás el dedo por el celular, porque te tiene que aparecer. Ahí está, perfecto, lista, muchas gracias. Adelante, Liana. bueno, entonces estábamos viendo aquí que este evento, que dice arrebatados, y es la única vez que se habla de que aparece esta palabra aquí en el nuevo pacto. Hay que destacar que no es el mismo evento que describe el Señor Jesús en los evangelios, porque allí habla de los ángeles que van a recoger a los escogidos, o sea, es otra descripción. Esto aquí nada más es el Señor Jesús. Y entonces viene a buscar a los que están durmiendo en Jesús y a los que están en Él, que están vivos. Entonces, ¿para qué? Para que siempre estemos con el Señor. Esto es muy importante. ¿Ok? Estemos siempre con el Señor. Sí, bueno, pero cuando estemos, cuando ocurra.
Entonces, eso lo podemos contrastar a continuación con lo siguiente. Fíjense lo que les decía al principio, que estas dos partes están divididas o separadas por un pero, por una adversativa, un adversativo. Entonces, se va a cambiar de tema, va a decir pero, y entonces va a contar otra cosa. Y entonces este pero tenía que ver con lo que conocían y lo que Pablo le estaba informando que ellos desconocían. Entonces, a continuación pasa a relatarles lo que ellos sí sabían. Entonces les dice que lo saben y nombra aquí el día del Señor. Hay un trazado que luego haremos que tiene que ver para dejar bien en claro que el día del Señor es diferente a esa venida del Señor. Pero con la venida del Señor también tenemos que hacer otra diferencia, porque aquí, en la primera parte de nuestra lectura, esta es en los aires, porque aquí lo dice. Pero si ustedes se fijaron, en la tercera parte de nuestra lectura, también hay aquí otra venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En el versículo 23. Entonces, después vamos a ver, porque también hay que hacer como un trazado sobre esta palabra de la venida, que es parousia, donde vamos a aprender por los contextos a identificar cuándo es una, cuándo es otra, porque esta palabra se utiliza, no es exclusiva de la segunda venida de Cristo. Esa también se usa para Pablo decir, cuando yo venga, cuando yo vaya, cuando Tito venga, en la presencia de tal, en la presencia de cual. O sea, es una palabra que se usa, además de para decir que el Señor viene, para otras venidas y otros movimientos de humanos, del Señor y hasta de Satanás. Entonces, esto no se puede tener como exclusivo. Parousia, porque lo ponen así, parousia, y entonces ya como que es una cosa exclusiva de una palabra para designar la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Y no es así. Entonces, volvamos aquí. Si no entienden algo de lo que les voy diciendo, por favor, interrumpan. Sí, no, Liana, solamente para aclarar que lo que nos explicaste es que hay dos eventos, que es el arrebato, es un evento, y la venida del Señor a la tierra, o sea, cuando el Señor pise por segunda vez la tierra, es otro evento. Entonces, es eso lo que Liana nos quería explicar, que se usa la palabra venida a veces para estos dos eventos, pero dependiendo del contexto, nos vamos a dar cuenta a cuál de los dos eventos pertenece, ¿no? Si al arrebato o si a la venida del Señor a la tierra. Eso es lo que nos está queriendo, nos explica Liana, que después vamos a hacer un trazado con esta palabra. ¿No, Liana? Así Sí, es. así es. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí también le ponen, Pablo describe las señales que tendrán cuando ocurra ese día del Señor. Porque viene y en el 3 dice que habrá paz y seguridad. Entonces, como el dolor de las que está encima, que es de repente, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ningún modo escaparán.
Fíjense que hay un ellos, o sea, hay otra gente diferente a los que él les viene hablando. Entonces tenemos los hermanos que están en el versículo 1, aquí, hermanos, ellos, estos son diferentes de estos hermanos. Luego entonces les dice a los destinatarios que ellos no están en tiniebla, o sea, a los que conocen esos tiempos señalados, que lo saben exactamente, no están en tiniebla. Para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Y entonces, una de las preguntas que debe surgir aquí es, bueno, si yo ya me fui aquí, en el aire, ¿cómo es posible que me vaya a sorprender o no me vaya a sorprender este día como el ladrón en la noche? Yo ya estoy con el Señor. ¿Cómo que me pone otra vez aquí en la tierra? Entonces, luego vuelvo a decir, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos, y entonces aquí ya nos vamos complicando más porque entonces Pablo se incluye en el grupo de los que se están quedando para el día del Señor. Pero esto no nos debe sorprender porque también, si nos hemos fijado bien, él también se cuenta entre el grupo de los hermanos que van a ser transformados, pero como vivo. Entonces se mete aquí como que si fuera a ser arrebatado, como si él hubiera podido llegar, como si él hubiera llegado a nuestros tiempos y ser arrebatado como vivo, no como resucitado, sino como... Entonces vemos que Pablo se va metiendo en este grupo con los que se van en el arrebatamiento y con los que van a estar para el día del Señor. Entonces seguimos aquí en el 6 y él les recomienda, no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, claro, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y una cosa de lo que sí no son los hermanos, son borrachos. Entonces, ¿qué es lo que nos estará diciendo el texto con esto de que se emborrachan o que se duermen? Y fíjense que es con licor aquí. Entonces uno debería pensar en los efectos que causa el vino, el alcohol. Y entonces cuando pensamos en esto, pues es una distorsión de la realidad, ¿verdad? Cuando uno se marea, pues ya no ve las cosas como son en verdad, sino que están distorsionadas. Entonces, pudiera ser que se esté tratando de decirnos que estos hermanos pudieran estar como no enfocados o no viendo las cosas como en verdad son, sino que las ven mal, las ven distorsionadas o no las ven, o simplemente porque los ponen a la par lo de la borrachera con lo de dormir. Entonces, cuando uno duerme, no se entera de lo que pasa alrededor. Cuando uno se emborracha, tampoco se entera muy bien de lo que está sucediendo. Entonces, es raro que le digan a unos hijos, si fuera que son creyentes, que no se emborracharan, porque una de las cosas que no son borrachos.
Entonces, son alarmas que nos deberían hacer pensar que a lo mejor no les está hablando a la iglesia de Cristo. Entonces, a continuación viene lo de la armadura. Pablo les dice, pero nosotros, y se vuelve a incluir, que somos del día, habiéndonos vestidos coraza de fe y amor, y como yelmo la esperanza de salvación, seamos sobrios. Pareciera que la armadura les da la capacidad de de estar como en esa atención, en ese despertar, atentos y viendo realmente lo que está pasando en ese momento. Y sigue y dice, porque Dios no nos destinó para ira. Y aquí entonces ya les está diciendo que no van a tener un fin trágico, sino que son para alcanzar la salvación por medio de Jesucristo. Por supuesto, el Señor Jesucristo, su obra de redención, no solamente alcanza a la nueva creación en Cristo Jesús para formar el cuerpo de Cristo, sino también los alcanza a estos hijos de luz. Sí, y acá también, Yana, en el texto, que es algo también para prestar atención, que dice, sino para alcanzar la salvación. Exactamente. Y nosotros, la iglesia, ya la salvación la tiene, no tiene que alcanzar nada, ya tenemos la salvación. Claro, Entonces, bueno, esto también sí hace pensar un poco que acá pasa algo, acá no, hay algo que no encaja. Es lo que nos preguntábamos en aquel momento, ¿no? Tantos semáforos en amarillo ahí, tantas señales. exactamente. Y entonces recalca que tenemos, o sea, que se alcanzará la salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nosotros. Y claro que murió también por los hijos de luz y por los de la iglesia de Cristo y por Pablo, que se pone en un grupo y en otro. Y entonces termina diciendo, ya sea que velemos o que durmamos, y aquí durmamos es diferente al dormir del versículo 7, porque este durmamos es de morir, como el que está aquí en el versículo del capítulo 4, versículo 13. Esto se trata del mismo sueño, duermen. Entonces, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, este va a ser el final. Por lo cual exhortaos el uno al otro y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. Entonces, esta parte fue la que pudimos adelantar en el grupo de frente a la Biblia, al comparar las armaduras de Tesalonicenses con la de Efesios. Entonces, aquí tenemos las dos armaduras. La de primera de Tesalonicenses 5 está compuesta solamente del yelmo y de una coraza, mientras que la de Efesios está más completa. Tiene la espada, tiene una coraza, un yelmo, un escudo, un cinto y un calzado. En Efesios, cada instrumento o cada parte de la armadura tiene, por así llamarlo, está hecho de un material. Fíjense ustedes, la espada del Espíritu está hecha o es la palabra de Dios. La coraza está hecha de justicia. El escudo es de fe
y aclara que es para apagar todos los dardos encendidos del maligno. El yelmo es de salvación, el cinto es el de la verdad y el calzado es el apresto del evangelio de la paz. Esto es tan importante, los instrumentos o las partes de la armadura, como los materiales con los que está construido. Porque cuando los comparamos con la armadura de Tesalonicenses, no solamente vamos a ver que está como que menguada esa armadura, sino que dos de ellos están formados por otro tipo de materiales. Y no es lo mismo decir que nos ponemos un yelmo de esperanza de salvación cuando en el otro lado el yelmo es de salvación. Entonces, la palabra de esperanza, de la esperanza, hace una diferencia muy grande. De tenerlo ahora, de poseerlo ya, o de tener que recorrer un camino para conseguirlo. Igualmente la coraza, fíjense ustedes. Esta coraza de Tesalonicenses está hecha del material que está hecho el escudo en la armadura de Efesios. ¿Será que aquí en Tesalonicenses, si esta armadura de fe, si el escudo de la armadura de Efesios, que sirve para apagar todos los dardos encendidos del maligno, aquí yo lo tengo como material en mi coraza, ¿no será que esos dardos van a como que a llegar mucho más cerca de la persona? Aquí no tienen escudo, no tienen espada, no tienen calzado, no tienen cinto. Solamente tienen el yelmo y encima es con una esperanza. Y la coraza es de fe y amor. En contraposición, fíjense que la armadura del creyente de Efesios 6 está formada, la coraza es de justicia, pero no es la justicia de nosotros, es la justicia de Cristo, que se la dio el Padre, y si quieren lo podemos leer aquí en Isaías 11:5, en Isaías 59:17. ¿Alguien lo quiere buscar, por favor? Fíjense que esa justicia no es nuestra. Y el yelmo, esa también viene junto con la justicia, con la coraza de justicia, que es de Cristo. 59:17. Isaías 59:17. Sí, acá lo tengo, Liana, Isaías 59:17. Lo leo. Se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como de un manto. Si ustedes leen ese un poquito antes, van a descubrir que está hablando del Señor. Entonces, su justicia y su salvación nos la dio a nosotros. Pero aquí en Primera de Tesalonicenses, la cosa es diferente. Esa coraza de fe y amor, esa coraza de fe no es tampoco la fe de ellos, sino fíjense ustedes lo que dice en Primera de Pedro 1:5. Los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos
mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada, y agrega en el tiempo postrero. ¿Ven? Como aquí es importante esto del tiempo postrero, no es que esto ha sido así durante todo el tiempo de la iglesia, porque entonces tendríamos que pensar que desde que Pedro escribió su carta es el tiempo postrero, y no es así. Entonces, esta coraza de fe es una fe que también es provista por el Señor. Y también dicen en 1 de Pedro 2, 4, 12, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido para probaros, como si algo extraño os aconteciera. Este fuego, estos son los dardos encendidos del maligno. Los tienen que apagar con el techo. O sea, estos nuestros hermanos van a pasar unos sucesos muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Fíjense ustedes, los hijos de luz. Estos hijos de luz. Hermana Ariana, disculpe, perdón. Y en cuanto a la espada, o sea, no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo, ¿o No, sí? no lo tienen dentro. Dentro, ok. Dentro no, porque entonces si lo tuvieran dentro, serían parte del cuerpo de Cristo. Correcto, correcto. Porque para que venga a ser morada el Espíritu Santo, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que haber una nueva creación. Tiene que haber un nacimiento de lo alto. Un nacimiento de lo alto. Tiene que haber una creación nueva en Cristo Jesús. Para que entonces venga a morar el Espíritu Santo, para que al morar, como eso pasa en varios, entonces se forme el cuerpo, porque hay algo que nos tiene que conectar unos con otros. Si no viene y nos habita en nosotros, pero esto ¿por qué es? Porque el Señor ha tenido misericordia para escogernos para este plan de salvación. A nuestros hermanos, los hijos de luz, los ha designado para que hagan un trabajo de edificación, de testimonio, porque tienen que dar la vida por Cristo. Tienen que dejarse matar y hacer lo que quiera la voluntad, por amor al Señor, para no negarlo. Eso es todo el trabajo de ellos. Le van a venir a preguntar, mira, niega a Cristo. Y ellos van a tener que decir, pues no lo niego. Pues bueno, ven aquí que te cortó la cabeza. Y si es así, va a ser muy rápido y muy... Pero aquí va a pasar de todo. Entonces, que ellos van a tener la ayuda del Señor, van a tener el Espíritu Santo, como yo pienso, y eso lo estamos estudiando, porque estamos repasando todas las partes donde el Espíritu Santo tiene acción, o sea, aparece en la palabra, y los invitamos a que ayuden en la tarea. Y entonces vamos analizando cuándo es sellado, cuándo es llenura, cuándo es revestido, en el nuevo y en el viejo pacto, para luego entonces hacer un análisis de lo que
de cómo actúa, en dónde actúa como sobre los hijos de luz o cómo actúa sobre el creyente. Y por ejemplo, el otro día estudiando esto, nos dimos cuenta que el ser llenos del Espíritu Santo no necesariamente tiene que ser exclusivo del creyente. Puede ser una persona que el Señor lo quiera llenar del Espíritu Santo y lo llena y ya está. Y eso pasó con Juan el Bautista, con Elizabeth, con Zacarías, pero también ocurrió con Pablo, con Bernabé, con Pedro, con Felipe, con... Allí hay varias partes que ahorita no me acuerdo. Pero se ve que la llenura del Espíritu Santo puede ser, o sea, ocurrió antes de que el Señor muriera y resucitara y se formara la iglesia, y también esa llenura ocurre con algunos que fueron parte de la iglesia. Entonces, ¿de qué se trata esa llenura? Pues, por ejemplo, cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, dice que abrió su boca cuando vio a María, que escuchó la salutación y empezó a decir unas cosas que ella ni misma sabía que era lo que estaba diciendo. La criatura dentro de ella, Juan estaba, ella estaba encinta, entonces también saltó el niño y la boca de ella profirió una serie de exclamaciones que todavía ella no sabía lo que estaba pasando. Igualmente, lean ustedes cuando Zacarías por fin pudo hablar, que le pusieron el nombre a Juan, entonces dice que fue lleno del Espíritu Santo y empieza Zacarías a hablar de su hijo y del trabajo que tiene que hacer y del Mesías que iba a venir y qué era lo que iba a hacer y que iba a libertar. Y entonces uno ve que esas son palabras que no eran de él. Y es lo mismo que, por ejemplo, pasa en Pedro cuando dio su discurso, después que bajó el Espíritu Santo. Él profirió unas palabras ahí como de un catedrático, como un orador espectacular, que la misma gente decía, pero ¿quién es este? ¿Cómo habla? Porque lo conocían y sabían que era pescador y que era tosco. Pero al escucharlo, reconocieron que algo sobrenatural estaba pasando. Claro, ellos se los atribuyeron al que había estado con Jesús y ya está. Pero lo que dijo, eso lo dijo por el Espíritu Santo. Entonces, esa llenura no tiene nada que ver con ser parte de la iglesia o no. ¿Ven? Entonces, esa es una forma en que pudiera manifestarse el Espíritu Santo sobre los hijos de luz. De hecho, ahorita aquí no sé si esto te contesta a tu pregunta. Sí, bastante, hermana, sí, más claridad, claro que sí. Por ejemplo, aquí cuando habla entonces de los hijos de luz, estuvimos buscando dónde más aparecían estos hijos de luz. Y no hay muchas partes. Estas son todas. En Efesios 5, del 1 al 23, se narran cosas de los hijos de luz. En Juan 12, 35, 36, en boca del Señor Jesús, está la palabra hijos de luz. En Lucas, en Romanos. Y vamos a empezar con la de Juan. Dice, Jesús les dijo, allí estaban presentes los judíos y se habían acercado unos griegos. El Señor Jesús no los quiso recibir,
pero igual se quedaron a escuchar. Si uno quita todos los títulos, los subtítulos, esos que lo que hacen es interrumpir la lectura y no te dejas enterar quién está en escena, se puede constatar de que no solamente estaban los judíos, sino también estaban esos griegos. Entonces Jesús termina el discurso o en el medio estaba diciendo, Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros, refiriéndose a él. Andad mientras tenéis la luz, para que no os sorprenda la tiniebla, porque el que anda en la tiniebla no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que lleguéis a ser hijos de luz. Fíjense ustedes que aquí no es una cuestión que de repente tú estás en las tinieblas y te vas a la luz. No, aquí es que hay que hacer como un recorrido hasta llegar a la luz para llegar a ser hijos de luz. ¿Ves? Para que lleguéis a ser hijos de luz. Esto no ocurre cuando el Señor nos llama. Nos llamó, tuvo de nosotros misericordia y en un segundo pasamos de la tiniebla A la luz. admirable, ¿verdad? No hay ese recorrido, no hay ese, bueno, me voy a acercar al Señor Jesús. ¿Para qué? Para que mis obras se manifiesten. Y eso es lo que entonces explica Efesios 5. Y fíjense ustedes cómo dice. No lleguéis pues, porque viene hablando de una serie de pecados muy fuertes que se los atribuye, o sea, que dice que lo tienen los hijos de desobediencia. Y entonces recomienda Pablo y dice, no lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y sigue más, pero ahorita aquí solamente en este primer encuentro vamos a decir los lugares donde están hijos de luz. Luego en Romanos 13:12 habla de unas armas de la luz también. La noche pasó y el día se ha acercado, desechemos las obras de la tiniebla y vistámonos las armas de la luz. Y en Lucas, después de la parábola del mayordomo infiel, dice, y elogió el Señor, el Señor Jesús, al mayordomo de la injusticia, porque actuó sagazmente. Y entonces aquí dice algo como que muy raro, muy, muy enigmático, que uno no termina de entender. Y dice, los hijos de este siglo son más sagaces respecto a su generación que los hijos de la luz. Entonces, esto después lo analizaremos caso por caso para poder tratar de comprenderlo. Aquí lo que quiere decir en esto, o sea, al compararlos con los hijos de este siglo, es que los hijos de luz no son sagaces,
quiere decir que no son cautos, no son precavidos, no están como que pendientes de lo que está sucediendo alrededor. Entonces, ya esto, ven, nos pone en el mismo ambiente como en Tesalonicenses, aquí de no estar dormido y no estar emborrachado, porque tenemos que estar como que al tanto, o sea, vigilantes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, yo quería resaltar, y esto lo tenemos que analizar, pues, a lo mejor en las próximas encuentros que tengamos, pero va a servir mucho para leerlo en la semana. Y quería, pues, decirles que aquí hay unas variantes que hemos podido como que ajustar más, porque en griego son en el versículo 23, y el mismo Dios de la paz os santifique. Este verbo santificar y guardar son unos verbos que se llaman optativos. Los verbos optativos tienen como la característica de lo que están expresando es una posibilidad. Es como un deseo, una posibilidad, dependiendo del contexto. En este caso, pues, Pablo no sabía con seguridad si iba a santificar o a guardar por completo o íntegramente al que Dios quisiera. No es como cuando él dice, porque he sido persuadido. ¿Ven? Ahí está seguro de lo que el Señor le ha dicho, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo podrán apartarnos del amor de Cristo Jesús. Pero aquí es diferente. Fíjense ustedes cómo suena con esto bien traducido. Y el mismo Dios de la paz quiera santificaros por completo, y vuestro espíritu y el alma y el cuerpo quiera guardar íntegro e irreprensibles en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que este número 24 es muy importante, porque dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, cuando el Señor le tiene por destino, por escogencia, a estos hijos de luz, porque también los ha escogido para esto, Él es el que les da la fidelidad, la fe y la fuerza para lograr hacer todo ese tránsito que tienen que hacer. Entonces, Él es fiel para cuidarlos, para protegerlos, para santificarlos, para guardarlos. ¿Sí? Pero Pablo deja aquí abierto con ese verbo optativo el deseo que él tiene de que eso sea así. Entonces, como es un caminar, porque tienen que llegar a ser hijos de luz, al acercarse, tienen que ir de las tinieblas a la luz. Y entonces eso implica un recorrido, no es drástico como el llamado que tenemos nosotros, que el Señor nos saca de la tiniebla y nos hace una nueva creación y nos pone su Espíritu Santo, morador. Entonces podríamos decir, y aquí podríamos hacer como
con el dibujo que teníamos al principio, para más o menos sacar algo en limpio. A lo mejor ustedes después pueden eh, eh, anexar algo que a nosotras se nos pasó. Fíjense, las de la primera parte de los hermanos que son del cuerpo de Cristo, que se van en el arrebatamiento. Los tesalonicenses esto lo ignoraban. El tiempo es de la venida del Señor en los aires. La señal es de voz de mando y de arcángel, trompeta de Dios. Lugar en las nubes, en los aires. El futuro que tenemos, pues siempre con el Señor. Los destinatarios de esta porción son los que durmieron en Jesús y los que son arrebatados. Y aquí están los versículos, los números de los versículos. En cambio, los de Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, tenemos que ellos saben los tiempos. Y esos tiempos son los tiempos y los tiempos señalados del día del Señor, el día del Señor, como ladrón en la noche. La señal que esperan es paz y seguridad, y después viene la destrucción. El lugar que les toca a ellos vivir esto es en la tierra. El futuro, no destinados para la ira, sino para alcanzar la salvación. Bueno, nosotros también, por eso aquí, en las cosas que tenemos comunes, también no somos destinados para la ira. Destinatarios, pues son esos hijos de luz. Así los llama Pablo en esta porción, a los que tienen que ver con estos que saben los tiempos señalados, los que van a vivir esto, los llama hijos de luz y así los llamamos. Recomendaciones para ellos: vestir la coraza y el yelmo, velar y ser sobrios. O sea, tienen que estar atentos. Y tienen que, esa coraza es de esperanza de salvación, de fe, y el yelmo es de esperanza de salvación. Entonces, no es lo mismo que los que han dormido en Jesús y los que son arrebatados, que tienen la salvación. Entonces, una cosa es tener el Espíritu Santo morador, la luz sale de adentro. Y otra cosa es ser iluminado, el que camina hacia la luz, el que tiene que llegar a ser hijo de luz, es iluminado, porque si no, entonces no tendría que acercarse a la luz, porque ya estaría iluminado como que tenemos, la figura que tenemos aquí a la izquierda. ¿Sí? Entonces son diferentes. Entonces cabría, ahorita, los próximos días, pues tendremos que analizar esto del día del Señor, de la venida del Señor, revisar esta palabra de venida, parousia, en todos los casos, dónde se usa, en qué contextos y cómo podríamos hacer esta diferenciación. Luego, también podríamos decir, sed sobrios y velad, estarán marcando ciertos pasajes para dar un mensaje específico a los que viven estos últimos tiempos. La respuesta es sí. Entonces, en los pasajes donde veamos estos de sed sobrios y velad, pues tendríamos que poner como que más cuidado, porque es una cuestión de como unas palabras que están haciendo luces para que uno sepa que están hablando de un grupo específico. Y por ejemplo, esto de velad y de sed sobrios se vuelve
repetir casualmente cerca de los hijos de luz que están en Efesios. O por ejemplo están, creo que 5 veces o 3 veces, no, 3 veces en los 5 capítulos de Primera de Pedro. Entonces hay que leer esa carta de Pedro de una manera como que a lo mejor la carta no es para la iglesia, sino para los hijos de luz. Claro que esa carta está dirigida a los que están en la dispersión, a los judíos. Pero como cuando Jesús dijo, acercaos a la luz para que lleguéis a ser hijos de luz, estaban los griegos, pues claro que están los judíos, pero también hay unos griegos que estaban escuchando. Entonces, algo de la carta de Pedro servirá para estos hijos de luz. La armadura, esto lo vimos hoy y creo que ha quedado bastante claro, ¿no? La armadura de Primera de Tesalonicenses 5:8 es la misma que la de Efesios 6:14 al 17. No, es diferente. Es diferente. Igual aquí con la coraza. ¿Existe alguna diferencia entre las corazas de la Biblia, la de fe y amor y la de justicia? ¿Quién lleva una y quién lleva la otra? Estas preguntas son buenas para reflexionar, ¿no? Igualmente aquí el escudo. Si el escudo de la fe lo uso para apagar todos los dardos encendidos del maligno, la coraza de Primera de Tesalonicenses 5:8 me servirá para lo mismo. ¿Es lo mismo tener la salvación que tener la esperanza de la salvación? No. ¿Quién tiene una? ¿Quién tiene La una y quién tiene la otra. Entonces, luego hablaremos del fruto del Espíritu y el de la luz. O sea, fruto del Espíritu, fruto de la luz. ¿Es el mismo? No. Es diferente. Eso también lo veremos en las próximas clases. Entonces, ¿qué significa llegar a ser un hijo de luz? ¿Qué armadura deben vestir? ¿Con qué se enfrentará en un futuro próximo? ¿Qué recomendaciones tiene la palabra para él? Estas son todas nuestras incógnitas que iremos encontrando y tenemos que conseguir las respuestas en ese bosque de nuestra investigación y nuestro camino aquí desde donde hemos partido. Entonces, seguimos la próxima semana dando más, o sea, ampliando las investigaciones y les recomendamos y les dejamos de tarea, pues, leer los pasajes que hemos leído hoy y buscar las citas que aparecen aquí para que podamos tener estas cosas claras, porque después se van a empezar como que a conectar y tenemos que tenerlas presentes. Yo no sé si tienen alguna pregunta, o Patricia, ¿tienes algo que añadir? Juanita. Adelante, Juanita, si querés añadir algo. No quiero añadir, sino esa recomendación que da Liana, pues que hay que volverlos a leer cada uno en privado, despacito, como recomendó apenas empezó su exposición, para que pueda ser ampliado todo esto que se ha dicho ahora, pues, porque hay que establecer bien las diferencias y me imagino que los hermanos, bueno, ha sido muy didáctico la presentación, la forma en que Liana los presentó, pues entonces yo me imagino que a ellos se les habrá abierto
algunas dudas, pues se les habrá aclarado, pero la recomendación es leerlo despacio, otra vez, poco a poco, y haciendo como ese trazado bueno, para que quede más claro, volverlo a leer y hacer esas preguntas, hacernos esas preguntas que dejaste allí para que busquemos las respuestas en los textos señalados. Eso es, no sé si es que yo lo tengo claro ya, entonces siento que no tengo nada que añadir porque de verdad que las diferencias ya las veo evidentes, tan evidentes, pero eso le llega a uno después que lee despacio, que el Señor prepara y confío en que el Señor ha preparado que así sea para nuestros hermanos. Es todo. ¿Tú, Patri? Estoy de acuerdo con lo que expresó la hermana. Debemos estudiar y estar pues más atentos a estas preguntas que dejó Liana acá para la próxima semana pues poder dar una mejor respuesta. Hermana, en este momento me viene así como que hay un pasaje en Hebreos que habla sobre de los seres que fueron iluminados en un tiempo. Esos iluminados tendrán que ver con estos hijos de luz. Bueno, vamos a leer los contextos de Hebreos y seguramente tienen algo que ver, sí, porque te lo está diciendo la misma palabra, ¿no? Que fueron iluminados. Entonces, porque el iluminado que puede acercarse, y de hecho ahí en Efesios pone como que un ejemplo de los que van y ven la luz y se van acercando, pero cuando sus obras empiezan a manifestarse, entonces echan para atrás, porque no les gusta, porque la luz deja ver las obras. Y si las obras son malas, al acercarse a la luz, entonces quedan como que quedan expuestas para ser reprendidas. Entonces, hay mucha gente que se queda en la oscuridad, en las tinieblas, porque no quieren ser reprendidas. Pero todo esto tiene que ver también con una misericordia y una escogencia de parte del Señor, de Dios para cada una de las personas. Entonces, el que Él escoge para ser un hijo de luz, a la final será hijo de luz y llegará al Señor Jesús. Cueste lo que le cueste. Y a la final lo lleva a Él, porque dice en Pedro, lo vamos a leer la semana que viene, que esa fidelidad viene de parte de Dios para no negar a Jesucristo. Entonces, ellos tampoco es que tienen que hacer un esfuerzo, sino que están simplemente destinados para ese plan. Así como nosotros fuimos destinados para formar parte del cuerpo de Cristo, y por eso a este plan, a este llamado se le dice gracia sobre gracia, porque el otro es nada más una gracia. Bueno, y ya. Pero nosotros nos ha dado gracia sobre gracia. Y todas estas preguntas que hemos dejado aquí en el aire, todas estas las vamos a contestar con los trazados futuros que vamos a hacer. Esto es para inquietarlos, para saber por dónde. Y si ustedes tienen más preguntas aparte de estas, las anotan y las podremos poner aquí para al final de todo el estudio, de todo lo que vayamos resolviendo, las podemos contestar. Aquí les ponemos al lado las respuestas. ¿Sí? Muchas gracias, hermana. Muy agradecida por la invitación a este grupo y bueno, seguiremos viéndonos si el Señor así lo permite. Y si no están, o sea, si hay algo que ustedes no creen que lo existe, entonces también lo exponen, porque algunas veces algunas veces no, siempre, cuando uno intercambia los pensamientos, las apreciaciones, todo esto se enriquece
y nos deja ver otro punto de vista y que se amplía con otros versos y te explican otras cosas. Entonces, no se queden callados. Hablen, digan, mire, y aquí qué pasa, y aquí qué otro, y no han considerado esta posibilidad, porque hay este versículo. Entonces es como armar un rompecabezas. Todas las piezas están ahí, pero hay que conectarlas unas con las otras. Y el Señor quiere que las conectemos y que hagamos el rompecabezas, porque es el tiempo de que esto se dé a conocer, porque es el tiempo cerca antes de que ocurran todas estas cosas. Hermana, yo anoté hace un rato una pregunta. Dice, ¿hay alguna posibilidad de que estos hijos de luz sean convertidos? Como para la iglesia. Sí. No, si tienes un llamado para eso, es para eso. Y Ah, si lo tienes para el otro, es para es el para otro. eso quería preguntar. Y Porque fíjense ustedes, ese arrebatamiento y ese paso de la iglesia por aquí, por el mundo, eso tiene que ser desapercibido, porque dice que la iglesia está escondida en Cristo y Cristo está escondido en Dios hasta su manifestación. Y la manifestación de Cristo es al final de los tiempos, cuando venga aquí en la segunda venida, después del Apocalipsis, después de la gran tribulación, es que se va a revelar el misterio de Dios, que es Cristo, a o sea, toda la tierra. Entonces, la iglesia está escondida. ¿Está escondida de quién? Del mundo. Y va a ser así. Nació, pasó, se fue y nadie se enteró. No se enteró. Y los hijos de luz vienen a ser como porque habrá muchos hijos de luz. Y los que él vaya llamando para la iglesia, a mí me parece, y esto es una apreciación mía, me parece que el Señor está como que llamando a los últimos de la iglesia, pero muy poquitos. Es así como que él haya querido decir, bueno, para que no se me descubra la iglesia que está escondida en mí, cuando ocurre el arrebatamiento, pues no debo arrebatar muchos vivos. Los muertos sí, porque ya suman de los años, de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Pues muchos hijos de luz. Todas estas iglesias que tienen, que son las iglesias estas institucionales, que están llenas de gente que uno los ve y son o convencidos o que son religiosos o que tú les ves esos comportamientos que no parecieran de creyentes. Y ahorita tú con todo esto, tú puedes explicar su comportamiento porque ellos están, como dice Pablo, en una serie de cosas, porque están como que yendo en ese caminar hacia la luz, pero esto no se va como que a manifestar, sino hasta que la iglesia se haya ido. Entonces es que ellos se van como que a despertar, porque están como adormecidos. Entonces, al despertarse, al estar, y claro, ellos saben que hay una iglesia que se va a ir en el arrebatamiento. Y cuando ellos ven que no se van y que se quedaron aquí, no se van a desesperar. Y no saben todo esto. Entonces, se los tenemos que informar.
para que ellos sepan que si se va a la iglesia, cuando se vaya a la iglesia y sí se quedan. Ellos son hijos, esos hijos de luz que tienen que ir caminando hacia el Señor Jesús, que tienen que dar la vida por su Salvador. Y cuando les vengan a decir, mira, que te voy a poner la marca aquí, porque si no, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder comer. Entonces ellos digan, pues no, no como, no compro y no vendo nada, porque no voy a negar al Señor Jesús, que es mi Salvador. Entonces, ustedes cuando leen esas cartas, por ejemplo, de Jacobo, de Pedro, de Judas y hasta las mismas de Juan, se dan cuenta que esas cartas son para ese tiempo, para los hijos de luz. Pero en